Convenio TV, programa declarado de interés municipal a través del decreto 33.820 del Consejo Municipal de Rosario. Allí donde el arte de la medicina es cultivado, también se ama a la humanidad. Hipócrates. Si no le ponemos firma a lo dicho por Marcos, lo podemos decir cualquiera de nosotros hoy, ¿no? Bueno, hoy va a encontrar ustedes, como siempre, queridos amigos ante todo y muy prestigiosos ellos que van a hacer el programa que nosotros proponemos, porque es así, lo hacen nuestros invitados. En esta primera media hora un placer enorme, como siempre, el doctor Fernando Filippini, que hace poquito ha ganado la presidencia de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. ¿Fue dura esa puja, doctor? ¿Cómo es? Sí, sí. ¿Sí? ¿Hubo muchas presiones? ¿Hubo sobres? Tal vez presiones no. Cada 2 años rotamos las presidencias, 2 años a Capital Federal y 2 años a Interior. Y cuando toca Interior suele haber pujas, porque bueno, estamos muy separados en el país, muy distantes, en razón de lo cual, bueno, hay que trabajar mucho para llegar a la presidencia. Yo hace casi 16 años que estoy participando en la sociedad, y al final me llegó el turno. Me llegó el turno. Doctor, más de un político diría eso. Hace 16 años y ojalá me llegue el turno. Bueno, está transcurriendo. Ustedes saben que nuestro programa es un falso vivo, le llaman en la jerga, ¿no? Porque lo hacemos como en vivo, pero no el día domingo que se emite. Por eso estoy haciendo esta aclaración, porque está transcurriendo en la ciudad de Rosario un congreso bueno, justamente del tema de hipertensión, además. Y Es de cardiología. Cardiología. En el que va hipertensión también. Ajá. Ahora le preguntamos bien los temas grandes de este congreso, pero para no irme del tema arterial, fue el 17 o el 18 de mayo, la otra semana, ¿no? El otro domingo, efectivamente. Fue el Día Mundial de la Hipertensión. Sí, y usted me hablaba recién del 25-25. ¿Qué es el 25-25? Claro, el Día Mundial de la Hipertensión no es que festejemos que haya hipertensos, sino todo lo contrario. La hipertensión es una enfermedad muy compleja y mucha gente cree que sabe de hipertensión y en realidad hay muchos mitos dando vuelta. En consecuencia, en la Argentina y en el resto del mundo, de cada 100 hipertensos verdaderos, la mitad ni siquiera sabe que lo es. Y del 50% que lo sabe, la mitad consultó y no está tratada, y la otra mitad que consultó y sí está tratada, solamente la mitad de la mitad está bien controlada. En otras palabras, del 12 al 15, 18% de los hipertensos están efectivamente controlados, medicados, manejados, etc. Doctor, ¿y qué países son los abanderados de este control? Canadá y Suecia están en un rango cercano al 25-26% de control, como tope de una pirámide. ¿Y nosotros? Nosotros estamos más o menos, de acuerdo a los últimos trabajos que hemos tenido, alrededor del 15 al 16% de control, que coincide con el de muchos países de Europa, con Estados Unidos incluso. Y no es un problema económico, no es un problema económico. Aquí, por ejemplo, tenemos un programa de control de la hipertensión, en otros países lo tienen incluso en condiciones mucho más desarrolladas que el nuestro, y sin embargo, la gente, como es una enfermedad silente, no le lleva la importancia que tendría, y lo vemos cuando aparecen las consecuencias. Por eso lo de 25-25, la Liga Mundial de Hipertensión ha hecho un desafío para que en el año 2025 la cuarta parte, o sea, el 25% de los hipertensos, esté efectiva y realmente controlada. Doctor, ¿y son muchos los hipertensos? La tercera parte de la población adulta es hipertensa. En Argentina estamos de acuerdo a distintas encuestas y trabajos. O sea que de nosotros tres, uno puede ser hipertenso. Puede ser hipertenso. Sí. Presente. Ahí está. Bueno, yo no soy hipertenso. Yo no, al contrario, creo que tengo presión baja. Ahora, ¿y qué hay que hacer? Además de difundir el tema, porque si la enfermedad no avisa, ¿qué hacemos? Justamente hay que tratar de detectar a quién es hipertenso, pero no por un solo control.
Claro. Hay una serie de cosas en la hipertensión que llevan a malas interpretaciones. Por ejemplo, lo que se llama la hipertensión de consultorio. Hay gente que es totalmente normal, de guardapolvo blanco, efectivamente. Va al médico y por situaciones de estrés eleva la presión transitoriamente y uno puede catalogar a una persona hasta con valores importantes que duran 5 o 10 minutos, nada más. Ese no es un verdadero hipertenso. Puede que sea un predispuesto a ser hipertenso. Diríamos en la jerga vulgar, una calentura del momento, un enojo del momento. Bueno, ese es otro de los problemas. Todo el mundo cuando tiene un problema, lo primero que hace es tomarse la presión arterial. Y obviamente la presión es más alta. Si uno mira un animal, un perro, en una situación de estrés o cuando ve a otro animal, pone sus pelos de punta, gruña. Y ahí el ser humano hace lo mismo, nada más que no se nos ponen los pelos de punta. Se activa un mecanismo complejo que lleva a que uno dilate las pupilas, redistribuya la sangre. El ser humano es exactamente igual que el animal, nada más que menos evidente. A veces lo traducimos con enojo, con ira, con gritos, etcétera. Pero ahí se descarga un mecanismo mediado por factores hormonales donde la presión aumenta, como un mecanismo de rechazar una agresión. Y es multicausal la presión arterial, ¿no? Sí, en realidad en el 95% de los casos no sabemos por qué tenemos hipertensión. Estamos mal reseteados probablemente. Doctor, ¿y los chicos también? Sí, los chicos pueden ser hipertensos, incluso en algunos casos muy excepcionales, pero hasta del momento prácticamente de la primera infancia. ¿Pero por una cuestión congénita? A veces sí. Hay hipertensión que se llama monogénica, en el cual uno puede heredar una mucha mayor predisposición. Doctor, la mayor responsabilidad, además de campañas que haga el Estado, ¿no? Pero la mayor responsabilidad está en los médicos, entonces, para ayudarnos. No, creo que está en todos. Tal vez el mayor desafío sea, y ya se está haciendo, bajar el consumo de sodio, de sal. Consumimos de 6 a 10 veces más sal que la que necesitamos. Y antes creíamos que la sal hacía mal. Una fortuna, porque se acuerdan, en una época la sal era la moneda. Bueno, no nos privamos de nada. Ahora es un medio barato, entonces. Claro. El gran desafío es enseñarle a la gente a comer con mucho menor tenor de sal. No sin sal, no sin sal. Hay trabajos recientes que demuestran que el comer sin nada de sal puede también ser nocivo. El problema está cuando se abusa de eso. Un uso transitorio no pasa nada, pero hay gente que come sistemáticamente con sal. Y entonces, bajar a la mitad del consumo ya sería un logro notable. Y esto es porque antes sabíamos que al cardíaco, al hipertenso, le hacía mal la sal, lo cual es cierto. Ahora sabemos que al que tiene una predisposición al consumo exagerado de sal lo lleva a la hipertensión, o sea, induce la hipertensión. De ahí que se está trabajando mucho. El anterior presidente de nuestra sociedad hizo un trabajo muy meritorio, el que empezó a trabajar con las panaderías. Aunque parezca mentira, el pan es uno de los medios de mayor consumo de sal en la gente. Y se logró bajar el 45% de la sal del pan. Y también en los restaurantes tengo entendido que ya el salero no se pone no está en la mesa, sino que hay que pedirlo, ¿no? Y después, bueno, después vamos a los temas centrales, pero esto hace a todos. Después caminar también, doctor, ¿no? Haría falta media hora diaria. Diaria. Diaria, media hora de caminar, que no hace falta que sea continua, puede ser intermitente, o sea, 10, 10 y 10 o 15, 15 minutos, pero caminar a paso activo, a paso vivo, eso es bueno para toda la salud cardiovascular. Uno a veces va a tomarse la presión a una farmacia, está bien eso, a veces no se toma bien porque uno está parado, hay ciertas normas. Hay unas normas internacionales para controlar la presión que deben ser respetadas. La primera es no haber consumido ni café, ni bebidas cola, ni haber fumado por 1 hora antes. Eso aumenta de 1 a 2 puntos la presión arterial. O sea, que quien tenga 13 puede tener 15 de máxima y no la tiene. Claro. Hay que estar sentado 10 minutos en un ambiente cómodo. El brazo a la altura del corazón. El brazo a la altura del corazón. ¿No? Sí. Tiene que haber un manguito adecuado al tamaño del brazo de cada persona. En fin, tiene que tener los pies en contacto con el piso, con el suelo, no cruzados. No cruzados. O sea, hay una serie de cosas que deben respetarse. Entonces, cuando uno controla eso, controla en ambos brazos, si encuentra alguna anomalía, lo vuelve a citar al paciente para un nuevo control y determinar si realmente es hipertenso al cabo de un cierto tiempo. Solo se medica el que tenga una presión claramente peligrosa en ese momento. Nadie tiene 26 de máxima porque sí, ni 12 de mínima porque sí. En esos casos uno puede tomar medidas terapéuticas. Lo habitual es que cambie estilo de vida, piense si va a medicarlo, estudiarlo a ese paciente, por supuesto. Doctor, y en este congreso que está transcurriendo, cardiológico, ¿cuáles son las novedades, los puntos más importantes? Hay varios puntos que se van a tocar en este congreso, como se tocan en otros congresos de medicina, y es justamente todo lo que rodea la aterosclerosis con sus manifestaciones, ¿no es cierto? El infarto, el accidente cerebrovascular, la hipertensión, la diabetes, que hoy en día es una enfermedad
que dentro de lo cardiológico ha tomado un desarrollo notable y que merece ser controlada. El diabético, por ejemplo, tiene de entrada un riesgo gigantesco. En el momento en que uno lo diagnostica, tiene el doble de riesgo de tener un infarto que una persona que ya tuvo uno sin ser diabético. Por eso hoy en día se lo considera un factor de riesgo mayor. Antes no lo era por una cuestión de denominación. Se llaman factores de riesgo mayores aquellos que cuando uno interviene sobre ellos modifica la historia natural de la enfermedad. Esto es tabaco, colesterol, hipertensión. Uno cambia la evolución de la enfermedad. Con la diabetes no. Decía Marcos antes, cuando estábamos esperando para ingresar, que bueno, esta semana fue un chico el fin de mi semana ciudad, pasado, de Rafaela, que jugando al fútbol profesionalmente fallece. Y también tuvimos a nuestro bueno, colega eso Carlos, iba a decir hace 15 o 20 días atrás, que por suerte está muy bien. Ayer pude hablar con su señora, está bárbaro, Carlitos del Frade, le mandamos un beso, pero y él hacía competencia, maratones. ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece esto? Habitualmente cuando suceden esos casos de muerte súbita es por arritmias repentinas de la parte baja del corazón, que son muy graves siempre. Más raramente es por infarto. La gente cree que la mayoría de las veces es por infarto. No. Usualmente suele desencadenarse una arritmia por un esfuerzo mayor, pérdida de potasio, etcétera, una serie de factores técnicos que hacen que se desencadene una arritmia muy, muy rápida, y la única manera de sacarlo es con un choque eléctrico. Si uno tiene el aparato encima, hay una cierta chance, más el masaje cardíaco. El error está en pensar que a la gente joven no le sucede. Eso sucede mucho más a la gente añosa, pero hay un elemento allí que tal vez no tanto en un deportista, el consumo de cigarrillo. El cigarrillo es de todos los factores de riesgo, el que más muerte súbita causa, lejos. El cigarrillo daña por la nicotina, daña por la combustión del tabaco, daña por la combustión del papel. Claro. El papel del cigarrillo se quema a 600 grados y hace un deterioro notable del interior de las arterias. Genera fenómenos tipo trombótico en el interior de las arterias. Por eso mucha gente fumadora, mi hermano es uno de ellos, murió en forma súbita por el cigarrillo, a los 44 años. Ahora, cuántas cosas que no sabemos, ¿no? Doctor, esto sí debiese ser una campaña en las escuelas, yo creo que desde los primeros grados, ¿no? Para poder aprenderlo con H. Sí. Y otras cosas que hemos aprendido de la hipertensión, que a menudo se ven en las guardias y antes no lo pensábamos, cuando llega un hipertenso, un chico joven con una crisis de hipertensión, valores muy, muy altos, hay que pensar en primera instancia que ha consumido drogas. Cocaína, sobre todo. Eso le iba a preguntar, si el tema de las drogas también influye. Muchísimo. La cocaína desencadena una crisis adrenérgica, o sea, liberación de catecolaminas, sustancias que aumentan la presión y el pulso muy, muy bruscamente. En quien está acostumbrado al uso de la cocaína, eso se va atenuando con el tiempo, pero el que no lo está ahí, o toma dosis más importantes, o cocaína de mayor pureza, etcétera, puede tener consecuencias muy graves, inclusive la muerte. Y, por ejemplo, veo que la marihuana se ha naturalizado, o se la quiere naturalizar. ¿Eso también produce...? La marihuana produce otro tipo de trastornos. En primer lugar, es fortísimo su poder adictivo y está demostrado que induce al paso a consumir drogas mayores. En segundo lugar, es notablemente más nociva sobre el pulmón y genera muchísimo más cáncer de pulmón. No es nociva ni inerte, ni es un estilo de vida distinto como se ha dicho. La marihuana no debería tener uso indiscriminado como se está haciendo en este momento. Yo al menos no comparto ese punto de vista. Doctor, volviendo al Congreso, ¿qué otro tema? Sé que han venido también especialistas internacionales. ¿Qué otro tema? Se van a hablar de situaciones muy especiales en la cardiología, de desarrollo de nuevos fármacos. Hay cosas que están en vía de desarrollo, pero que todavía no están en el consumo cotidiano. ¿Como por ejemplo? Hay algunas drogas para prevenir la hipertensión, para prevenir el colesterol, la hipercolesterolemia. ¿Que alguna inyección o alguna grajea? ¿Una inyección? Sí. Ya está en desarrollo, incluso en esta ciudad hay un protocolo en marcha con una, entre comillas, vacuna contra la hipercolesterolemia. Estamos viendo sus resultados, pero son fármacos de alto costo, se hacen en forma inyectable y es un mecanismo muy complejo a nivel molecular, donde se dan un falso mensaje a mediadores de los mecanismos de aterogénesis. Yo tengo que hablar en Santa Fe justamente en una semana sobre esos temas, sobre las formas familiares, que en eso tiene indicación. Y en la hipertensión se está desarrollando, aunque también está en etapa muy inicial, una vacuna contra la angiotensina que atenuaría su acción
Habrá que ver qué resultado da, pero podría ser que algún día, no es una vacuna como tal, es una medicación o una inyección que va a atenuar el efecto de una sustancia fuertemente hipertensora. Doctor, y vamos a un cortecito y seguimos con el doctor Filippini, pero ¿y si esto tiene que ver mucho con, bueno, nuestros estados emocionales de alguna manera? ¿Esa inyección qué hace? Mucho, porque ese es el mediador final. No existe la hipertensión nerviosa, por ejemplo. Ah. Sí, un mito, ¿no? Eso es un mito. La hipertensión nerviosa no existe. Puede ser momentáneamente nerviosa, claro, sí, ¿no? La situación de estrés condiciona un aumento transitorio de la presión arterial. En una persona en situación determinada puede generar un aumento incluso importante. Pero si existiera la hipertensión nerviosa la trataríamos con un ansiolítico. Los tranquilizantes no bajan. Es más, habíamos dicho que la mínima era, digamos, tengo la mínima alta porque es nerviosa. En realidad, bueno, también... en realidad es la máxima. Ah, la máxima. Altera, sí. Son mecanismos diferentes. Y los que sufrimos, bueno, no sé si sufrimos, pero a veces en verano estamos todos así porque tenemos presión baja. No hay problema. La hipotensión no es una enfermedad. No es una enfermedad como Bancatela. tal porque no tiene daño de órgano blanco. Es muy frecuente en la mujer, por una razón anatómica. La mujer tiene venas con menos músculo de los pocos que ya tiene la pared de la vena. Y en meses de verano, por acumulación de líquido en las piernas, por menor consumo de sal, por mayor pérdida por respiración y por piel, baja la presión momentáneamente. Y una última, ahora sí, ya voy al corte. Es que es tan interesante esto. En la etapa de la menopausia, ¿qué pasa con la mujer? Suele aumentar la presión arterial, el colesterol, la glucemia, etcétera, etcétera. Ajá, o sea que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y, Sí. en la andropausia del hombre? Es algo menos, conocemos mucho menos de andropausia que de menopausia, pero sí hay fenómenos. No quieren. No queremos decir. Ya venimos enseguida con el doctor Filippini. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Fuimos pioneros en siembra directa, en dosificador neumáticos por soplado. Con ese espíritu pionero, les presentamos la nueva Bertini, autotráiler exclusivo. Más segura para trabajar, más segura para transportar. Autotráiler exclusivo, www.bertini.com.ar. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. SOS de Sanidad. Tu obra social es OPSA, es decir, sanidad, porque es nacional, sindical y solidaria. Te brinda los mejores cuidados para prevenir y recuperar tu salud y la de tu familia. Sanidad es solidaridad. Cosas de mujeres, salón de estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos,
un grupo musical donde Piazzolla, el Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com. Nos enteramos recién, pero lo vamos a traducir para compartir con algunas ustedes. Buenas noticias. Claro, hablábamos sobre el tema de la hipertensión y la obesidad, doctor. Así es. Hay pancitas que no son peligrosas. ¿Cómo es esto? La grasa siempre es peligrosa en Sí. realidad, ¿no es cierto? Pero en 1942 un francés, Jean Baguet, descubrió un fenómeno notable, que hay dos tipos de grasas. Una se llama la grasa parda, que es la subcutánea, la de los rollos típicamente, y la otra es la grasa blanca, que es la grasa intraabdominal, que por otra parte, cuando se desarrolla lo que se llama el síndrome metabólico, se deposita en otros lugares, concretamente en el hígado y en los músculos. Ajá. Ahora hay dos nuevas ubicaciones que hemos detectado, que se han detectado, como son alrededor de las arterias y alrededor del corazón. No es una grasa inerte, genera una muy importante cantidad de mediadores que se llaman adipocitoquinas, más de 135 conocidos, y generan mecanismos inflamatorios muy notables. Por ejemplo, en el gordo, la primera sustancia fue la leptina. Sí. La leptina es una sustancia que libera el tejido graso que le informa al cerebro que uno no debe comer más. Entonces, ¿por qué motivo uno sigue engordando? Porque el cerebro no reconoce el mensaje de la leptina. Y inclusive esa sustancia genera pigmentación, aumento de presión, redistribución mayor de la grasa. Hay una serie de mecanismos y el único mecanismo conocido para combatirla es la pérdida de peso. Y en el consultorio, con un simple centímetro uno puede saberlo, ¿no es cierto? Las medidas americanas hablan de 88 centímetros a nivel del ombligo para la mujer y 102 para el hombre. Los europeos hablan de 80, 90. Nosotros estaríamos aproximadamente a mitad de distancia entre ambas medidas de control. Y en los últimos años un trabajo internacional que fue replicado acá en la Argentina, es el perímetro del cuello. Cuando la mujer tiene más de 40, 41 centímetros o el hombre tiene más de 45 o 46, esa grasa no solamente está, sino que es capaz, se la ha dado en llamar la grasa beige, porque no es ni blanca, ni marrón, ni parda, y también es capaz de generar sustancias nocivas. Traigan un centímetro que quiero probar ya, no me puedo quedar con esta No, usted es duda. delgada. Sí. Además ronca la persona que tiene mucho cuello. Ronca ¿Ah, sí? anormalmente y hace apnea, interrumpe y eso es O sea, peligroso. doctor, si uno está boca arriba en la cama y la pancita se desplaza, es menos problemática menos. que cuando queda armada. Es mire. menos problemática. En cualquier caso, no es bueno tener kilos de más. No. La Obviamente famosa que no. pancita cervecera, ¿no? Esa que está ahí. Bueno, el alcohol justamente induce a la formación de triglicéridos, ¿no es cierto? Y se acumulan en la grasa. Y el problema es que están separados a 20 centímetros del hígado por una vena, que es la vena porta, y saturan rápidamente al hígado. Entonces eso genera hipertensión, disglucemia o diabetes, aumento de triglicéridos, secundariamente aumento de una forma muy agresiva del colesterol. Es una de las ondas de mayor estudio en este El momento. famoso hígado graso. ¿Sí? Y para estar bien, ¿qué hay que ser? ¿Un triste? No. Uno podría comer de otra manera, ser mucho menos sedentario, eventualmente tener mucho menos estrés, es decir, ser una situación casi ideal, Sí. que lamentablemente el estilo de vida actual que todos llevamos por distintos motivos impide bastante que uno lo alcance. ¿Es una idea mía o el tema de los trasplantes ha disminuido, trasplantes de corazón? ¿Hay menos? Hay menos trasplantes porque no ha llegado a ser una alternativa cierta la duración de los pacientes trasplantados, salvo los renales, que han dado muy buen resultado. Es una técnica compleja, sumamente costosa, no hay tanta disponibilidad de órganos. Entonces, ese es uno de los mayores problemas. Todo el mundo debería ser donante de órganos, puede salvar la vida de otra persona, pero el órgano que uno dona tiene que tener una serie de condiciones, tiene que ser de una persona joven, por ejemplo. Un órgano que ya tiene 50, 60, 70 años no sirve para trasplantar habitualmente. No lo invitamos más, ¿qué nos dijo? Tiene que ser un órgano de una persona joven, claro. porque y la persona a trasplantar también tiene que ser joven. Cuando el famoso trasplante de Sandro, por ejemplo, era un trasplante que estaba condenado al fracaso y era un trasplante de corazón-pulmón, se trasplantaba todo.
porque él no estaba en condiciones de resistir eso, no iba a poder jamás soportar todo todo lo que viene después de la operación. No es solamente... Claro, la inmunodepresión. Para un cirujano, para un cirujano técnicamente sí es factible hacerlo en cualquiera. El problema es todo lo que viene después. Que ahí están los clínicos y demás, ¿no? Sí, hay gente que se ha dedicado específicamente a la parte de trasplantes. Y es un área muy, muy compleja, con gran cantidad de fármacos. Hay que frenar la inmunidad para que no rechace ese órgano que por muy parecido que sea, no es el mismo. Y hay que tener en cuenta que cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, etcétera, puede causar un desastre en el organismo. Doctor, en estos 2 años que le toca a usted y sus compañeros presidir la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, ¿qué se propone? El trabajo nuestro se va a centrar fundamentalmente en la educación médica. Vamos a trabajar intensamente en eso, ya de hecho lo estamos haciendo. Yo viajo a menudo al interior, yo hasta ahora dirigí el área de educación médica permanente durante 11 años o 10, y estamos tratando de hacer cursos en el interior del país que no solamente son para médicos, son por el título de especialista en hipertensión para los médicos, pero hacemos paralelamente charlas para la comunidad. Hicimos una muy exitosa en Salta, se acaba de hacer otra en Paraná hace unos poquitos meses, y ahora estamos trabajando con una en San Luis probablemente. Muy bien, doctor, lo mejor para usted, yo digo cuando lo escucho, ¿no? Como cuando escucho a tantos otros profesionales, ¿en qué momento además estudia? A la noche. A la noche. Alrededor de 1 hora por noche es necesario para cualquier médico. 2 mejor, pero 2 es difícil. ¿Y la señora? Están, por supuesto, no le destinan lleva otro mate. tiempo. Pero yo no tomo mate, ese es el problema. No, es verdad que Tomo es cancerígeno ahora el mate. Cualquier sustancia irritante puede serlo. Bueno. Pero el café se ha recuperado puestos, tiene alguna acción antioxidante. Así Siempre que hay lobby, ¿no? Por ahí aparece la cerveza como la salvadora de todas, por ahí el chocolate va a ser el enemigo principal, o sea, un poco de lobby empresario, me parece. Hipócrates dijo 5 siglos antes de Cristo, si pudiéramos darle a cada persona la correcta cantidad de alimento, ni poca ni mucha, y la correcta cantidad de actividad física, ni poca ni mucha, habremos alcanzado el estado ideal hacia la salud. 5 siglos antes de Cristo, lo dijo Hipócrates. Sí, necesitamos varios Hipócrates ahora. Doctor, sabe que lo queremos mucho. Muchas gracias. Muchas cada gracias vez a que ustedes le por deseamos lo recibirme. mejor y bueno, lo esperamos siempre. Gracias, María Hermínia. Le doy un besito. Nos vamos por acá al encuentro de otra querida amiga. Pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve creciendo dentro y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada en la vida que no te asombre como un pájaro libre de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Pensamos que para una obstetra no debe haber nada mejor. ¡Qué maravilla! Me sorprendieron. Bueno. Gracias por estar con nosotros, Edith. ¿Hoy quién nos visita, Marco? Edith Lucía Michelotti o Michelotti nació en Rosario en agosto. No sé si es leonina o... Leonina. Bueno, somos 3 entonces. Hija de Héctor y Carmen, cuyos padres inmigrantes italianos llegaron a la Argentina a los 18, trayendo la cultura del trabajo impresa en sus orillos. Gino Michelotti crea la fábrica La Poderosa, con su famosa e irrepetible galletita La Violeta. Yo me acuerdo todavía de eso. Eso quiere decir que tenés muchos años. Sí, los tengo. Sí, los tengo. Bueno, ¿y por qué estudiaste, Edith, obstetra? Yo soy de las viejas parteras. No soy médica. Sí. Soy obstétrica. Y porque me tenía que casar. Y estaba apurada por casarme. Y mi novio se recibía de médico. Y yo recién terminaba la escuela secundaria. Entonces me pareció que tenía que seguir una carrera afín. Porque el matrimonio era la meta por entonces. Por suerte hoy ya cambió la cosa. Y bueno, estudié obstetricia porque era una carrera corta, afín a la medicina, pero en realidad ni siquiera me detuve a razonar lo que estaba haciendo.
era un poco como que ya estaba marcado, ¿no? Sí. Que la nena se casara temprano, Sí. que se cansara rápido antes de pasar a ser solterona. Pero si recién terminabas la secundaria. Cuando me puse de novia, 20 años ya cumplidos cuando me casé. ¡Qué barbaridad! Eras una vieja. Edith, con tu marido de entonces, ¿te fuiste por el interior? ¿Te estuviste por muchas provincias? Al ser él correntino, nos fuimos para sus pagos y tentamos suerte en presentarnos a concurso que se llamó en el Chaco, apenas llegamos. Y yo me presenté, todavía no tenía título porque recién me había recibido, solo tenía un papelito donde estaba la constancia de que me había terminado la carrera. Igual audazmente me presenté y gané. Y claro, si corrí yo sola, no se presentó nadie. Sí, así fue. Bueno, podía estar desierto el concurso. Claro. Así que gané y quedé a cargo de un hospital que tenía por entonces, el Hospital Perrando de Resistencia, Claro. hospital regional, enorme, magnífico, con una historia de gente muy aguerrida. Ese Chaco. Chaco Montaraz, ¿no? Es una tierra que habría que conocer porque tiene gente muy linda. Y bueno, ahí me quedé a cargo de 50 camas con 20 años y al poco tiempo un incipiente embarazo. Fue como mucho, ¿no? Fue como mucho porque la universidad no te preparaba para tanto. Pero bueno, lo hice ahí, estuvimos... ¿Y cuándo te surgió la idea de que debías acompañar el proceso del conocimiento de un parto para esa mamá, sola o acompañada? Y eso fue muy temprano, María Herminia, porque me quedé embarazada y a los 21 años fui mamá. Y entonces había llegado el doctor Blugerman, que venía de la Unión Soviética, por entonces, año 1962, y se había puesto de moda allá aquello del reflejo condicionado de Pavlov, Sí, claro. el parto sin dolor. Y bueno, de prepo me puso en sus clases, yo me sentí un tanto agredida, porque digo, si yo soy partera voy a venir a aprender a parir. Claro. Y me enamoré de los cursos, porque me di cuenta que se podía parir de otra manera. Claro. Y una vez que aprendí eso, que eso indudablemente ya me venía también a mí, marcadito en el orillo, esa cosa que la vida te da la suerte de incorporar y que después no podés dejar de transmitirla. Y a partir de la experiencia maravillosa que tuve con mi hijo, que pesó 4 kilos 200, Varón, dijo la partera. Sí, las parteras mías siempre dijeron varones, no entendieron de otra cosa. Sí, ahí fue un parto muy bueno y durante 40 años le di a toda la embarazada que quiso hacerlo, le di los cursos para embarazadas, que no los llamé sin dolor, porque suena como a que estás prometiendo aquello que no es cierto. ¿Ahora hay una vuelta como para volver a tener a tu hijo en tu casa o son hechos aislados? Esa pregunta tiene una respuesta que puede llevarnos 5 programas. Un anticipo. Pero para un anticipo te digo que yo creo que la historia tiene que ir para adelante, no para atrás. Todos sabemos que los partos en su mayoría son normales, pero que puede haber un riesgo en algún caso donde el hecho de estar en el medio apropiado puede salvar la vida de la madre y del niño. Aquí conocemos una actriz muy famosa que por haber estado en su casa, en su trayecto, en la urgencia, llegó tarde para el niño. Claro. Eso le puede ocurrir a cualquier mujer que tenga un pequeño o gran desprendimiento de placenta, hace una hemorragia que deja sin vida enseguida al niño y que todavía no nació, por supuesto, y que puede dejar sin vida a la madre también. Me parece... que es un riesgo tonto. Lo digo yo, ¿no? ¿Puedo decir la palabra? Sí. Me parece un esnobismo, un querer ser moderno.
¿Recuerdan ustedes cuando se hizo el parto en el agua? Sí. También perdimos algunos bebés a causa de eso. Sí. Porque se ve que a los chiquitos no se lo avisaron. Y los chiquitos cuando salen del vientre materno, lo primero que hacen es inspirar. Claro. Y están adentro de una bañadera con agua. Bueno. Edith, tremendo eso. Tremendo. Y eso es falta de información, de cultura. Se abandonó enseguida y espero también que esta técnica se osada abandone también. y desubicada también se abandone. Supongo que has visto cosas hermosas y has visto cosas no tan hermosas, ¿no? Madres, adolescentes producto de violaciones o producto de ignorancia, partos difíciles, bueno, muchas cosas habrás visto en estos años, ¿no? Trabajé desde 1962 hasta el 2009. Sí, vi mucho. Vi mucho. Lo que pasa es que la mayoría de los partos son normales. O sea que en el balance Sí. te diría que es una de las profesiones más bonitas del mundo. No solamente porque sos la primer persona que tiene ese bebé y esa vida en las manos, sino porque la mayoría de los partos son normales. Claro. Entonces en el balance es mucho más lo que gozás y lo que disfrutás. Mientras las arterias se te estrujan, eso de hecho, pero es mucho más lo que se disfruta que lo que se sufre. Edith, un día la vida te planteó otro camino Sí. a través de una enfermedad que tal vez fue producto de tu propia actividad médica, sí, médica, bien digo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, como vos decís, no sé cuál fue el origen. También tuve transfusiones de sangre antes de 1992, que de paso pasamos el chivo. Sí. Toda persona que haya sido transfundida antes de 1992 debe hacerse la detección. ¿La detección de qué? De esta cosa rara, que desgraciadamente no es infrecuente, sí rara, que es la hepatitis. Mirá, ¿cómo puedo decirte? Fue una transfusión que recibí, fue tocar sangre en época que no había medidas de bioseguridad. Claro. Por ejemplo, un enfermero viene a tu casa y te coloca una inyección porque tenés una gripe. Sí. Se va a la siguiente casa del vecino que tiene otra gripe, tomaba, antes de que existieran los elementos descartables, tomaba la jeringa Pirex de vidrio que toda la gente mayor de 35 años ha usado. Jeringa Pirex, aguja de acero inoxidable, servían. ¿Y a cuánto hierve el agua? A 100 grados centígrados. ¿A cuánto muere el virus de la hepatitis B o C? No lo sé. A 300 grados centígrados. De manera que el enfermero que me colocaba una inyección a mí y luego se iba a la casa del vecino o del siguiente paciente a colocarle una inyección que hervía a 100 grados centígrados y que no conocía porque no se conocía el virus, le estaba transmitiendo una hepatitis que ni yo misma sabía que tenía. ¿Y cuáles fueron las primeras evidencias de que algo te pasaba, Edith? Ese es el problema. Ese es el problema. Mira, María Herminia, se mueren 4.000 personas por día por hepatitis B o C en el mundo. En el término de que esta guitarra saca esos sones tan divinos, ¿cuántas personas murieron si lo hacemos estadísticamente? Qué cosa terrible. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que es una enfermedad, como decía el doctor, hablando recién de presión, es una enfermedad silente, no da síntomas. Yo nunca tuve síntomas. No me puse amarilla, no oriné oscuro, no me dolió el hígado porque el hígado no duele, dice el doctor Tano. Yo no lo digo. Un querido amigo que le mandamos un beso enorme al doctor claro Tano, ¿no? sí. Que ha estado acá con nosotros, Pero, por supuesto. ¿dónde no estuvo ¿Dónde? ese hombre? Bien, realmente no hay síntomas. Entonces,
No hay que hacer como hacemos siempre, que vamos al médico cuando tenemos un síntoma. Tenemos que ir al médico en búsqueda de aquellas enfermedades que no dan síntomas. El doctor Filippini mencionó una, yo te traigo otra, la hepatitis B y la hepatitis C. Cuando van a la cronicidad, actúan en el hígado en 20, 30, 40 años y van produciendo, ¿cómo decirte?, pequeñas cicatrices chiquititas. Pero claro, como transcurren tantos años, cada vez hay más cicatrices que se van llamando fibrosis. Cuando son poquitas le llaman fibrosis 1, cuando son más fibrosis 2, cuando son más fibrosis 3, fibrosis 4, ya es cirrosis y el hígado es una piedra. Pasaron 20, 30 años sin síntomas y ahí sí podemos pasar al cáncer hepático o la misma cirrosis. Y ahí sí se te fue la vida. Se te puede ir la vida. Antes de irnos a este pequeño corte, no quería interrumpirte, pero vos dijiste toda aquella persona que haya sido transfundida antes de 1992. ¿Por qué esa fecha clave? ¿Qué marca un antes y un después? El descubrimiento del virus de la hepatitis C en el año 1989 y su posterior búsqueda en los bancos de sangre a partir de 1992. Perfecto. En un minutito, por favor, no se mueva de allí, con todo respeto se lo digo, porque tenemos mucho más que charlar con Edith Michelotti. ¿Michelotti se dice así? Michelotti. Una persona que ha vivido mucho y tiene la generosidad de compartirlo con nosotros. Enseguida volvemos. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Vicentín, una empresa comprometida con la producción. Vicentín, junto a los hombres y mujeres que producen nuestra cultura. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos 153 75 03 47, San Lorenzo 1076, local 8. Para encontrarse con los tangos de ayer y descubrir los contemporáneos como viejos conocidos. Un grupo musical donde Piazzolla, el Gordo Troilo, Mariano Mores, Eladia, Los Homero y muchos más se encuentran a través de las voces de María Herminia Grandi y Javier Migled, apoyados por un excelente cuarteto instrumental. Como viejos conocidos. Para contrataciones 0341 156 18 79 93. Mail grandemariaherminia@gmail.com. Bueno, usted sabe que me viste si supieras, vida mía. Hermoso, hoy estoy toda natural. Sí. No, un color precioso, este pantalón de tramando que es como de una seda viscosa, qué sé yo, algo así. Este blusón y miren la bijou.
un poco ostentosa para mí, ¿no? Así impactante, pero bueno. Miren qué lindo ahí. Te queda divina. Es precioso, sí. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias por vestirme. ¿Sos coqueta, Edith? Sí. Se te nota, una pinta Sí. divina. Sí. Voy a cumplir 74 años en agosto. No, ¿qué día de agosto? El 18. El 18, mira, otra leonina más como nosotros, Marcos. Demasiado para este estudio. Marcos te había hecho una pregunta sobre la vacuna de la vitamina. No, cuando estábamos charlando con el doctor Filippini, le decía que hay unas últimas noticias sobre un reclamo por algunas drogas que no están ingresando, que serían vitales para, y que están aprobadas incluso, que serían vitales para ustedes, ¿no? Vamos por partes, Vamos dijo por el partes, destripador. diría No Jack. están aprobadas. ¿Ah, no? Un señor español científico, él, cuyo nombre por supuesto no me acuerdo, por eso hago curso para la memoria. Es maravilloso y habría que ponerse de pie. Descubre la cura de la hepatitis C hace 2-3 años. Se prueba y se llega a la conclusión de que cura la hepatitis C en el 98% de los casos. En todo aquel que tuvo la suerte de ser probada, se curó. Se curó. Esa droga es costosísima. Hay un tema de burocracia y de mercados en el mundo en este momento. Y resulta que ha sido aprobada por el ANMAT en el país el ingreso de una de ellas, pero son 6. Y ninguna actúa sola. Quiere decir que tener aprobado el ingreso no es que haya ingresado. Claro. Y el hecho de que esa aprobación sea de una sola deja más incompleta la cosa, porque ninguna actúa sola. Así que por favor, ANMAT, por favor, señores del gobierno que sean, tenemos 700 personas más o menos en este momento en la Argentina en grado crítico, cuya vida depende de que se apruebe y de que ingresen estas drogas. Mirá, se me ocurrió en uno de mis escritos locos que por allí veo que lees, puse el otro día en la desesperación porque recibimos como grupo Hepatitis Rosario, recibimos los llamados de la gente con desesperación. Se me ocurrió que esto es como que vamos a agarrar a los 700 personas que tenemos en el país, los vamos a subir en un avión y los vamos a hacer salir del aeropuerto sin piloto, para que vayan todos los cazas, los bombarderos y todo lo que sean para salvarlos, porque el avión va sin piloto y está llegando a la cordillera de los Andes. Así están las 700 personas que han llegado a la cirrosis, a la fibrosis 4 o al cáncer hepático, o algunas ya han tenido un trasplante por cáncer. Y está la droga durmiendo el sueño de la burocracia y de la lucha de los mercados. Yo creo que esto ocurre porque no piensan, no lo viven, no lo sienten, no imaginan, no se ponen en el lugar del otro, ¿no? Porque de lo contrario es imposible pensar que alguien con una gráfica tan clara como la que acabas de hacer no reaccione, ¿no? Todos lo saben, ¿eh? El Ministerio de Salud de la Nación y las respectivas provincias. ¿Crees que hay otros intereses? Sí, yo estoy ya más allá del bien y del mal, los intereses son económicos. Claro. Una de las primeras cifras con que entró a la venta fueron 80.000 euros el tratamiento. Tratamiento que, María Hermeña, va sin interferón y sin ribavirina. Eso quiere decir que no tiene prácticamente efectos secundarios. Claro. Yo te he traído el libro que escribí durante mi tratamiento. Mientras vos mostrás una foto muy significativa de esta generación de Michelotis, porque Edith además escribe, y uno de los primeros productos de su enfermedad, digamos, y estas ganas de salir para arriba, que es de la única manera que se sale y para adelante, es justamente enemigos silenciosos, ¿no? Sí. Yo no intenté escribir un libro, yo lo único que quería era no decir tantas malas palabras de mal que me sentía física y psíquicamente. Y bueno, realmente eso era lo único que me interesaba. Pero el doctor Tangno y mi hijo, uno de mis hijos, dijeron, esto es un libro. ¿El médico?
Sí, Acá están sí. los 3 hijos. Bueno, el que tiene lentes, según Edith, el que tiene lentes es ahora fue recientemente elegido Sí, decano sí. de medicina. Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, sí. Mira, Sí. Nit de apellido. Nit, Ricardo Nit. Ricardo. Mira. Los otros 2 son profesores de educación física. Mira. Excelentes también en su profesión, lo digo yo. que Sí, soy la claro, mamá. seguro. ¿Y qué otros libros nos has traído? Ahora después los mostramos. Te también. traje Entre Cruces, Sí. que no tiene nada que ver con las hepatitis. Ujú. No, porque era también cuestión Sí. de incursionar en otros temas. Sí. Son ¿Y 3 Extraña historias. Peregrina? Y Extraña Peregrina lo tengo en el horno. Allí se están viendo parte de mis nietos cuando eran pequeñitos. Sí. Ahora ya son grandes. Ujú. Y Extraña Peregrina va a haber que editarla. Ah, Pero primero, María Herminia, voy a pelear y voy a pelear hasta mis últimas consecuencias para que entre esta droga. Para todas las personas, las 700 que acabamos de nombrar y las que venimos atrás de las 700, que vamos avanzando en esa fibrosis, cirrosis, y que si no tomamos esa droga, que no tiene efectos secundarios y que cura prácticamente en el 100% de los casos, vamos a llegar a esa etapa. Así que una vez estamos allí. detectada la hepatitis B o C, Sí. Si no se llega a esta vacuna que está trabada, ¿sigue avanzando o hay algo que la va paralizando? Perdón, no es una vacuna, sino que es una medicación, Una medicación, que sí. cura a la Sí. hepatitis. Sí. Es decir, que la única de las hepatitis que tienen vacunas son las hepatitis A, Sí. que ya están prácticamente Sí. erradicadas, Sí. y las hepatitis B, Sí. que de paso le recordamos a los jóvenes mayores de 18 años que se revacunen, por favor, que son sumamente virulentas en una sola relación sexual, con una chica de aspecto maravilloso que no sabemos si tiene hepatitis B, o con un chico de porte divino en una noche de sexo Sin cuidado. sin cuidado. Y a partir de la aparición del SIDA, que hubo más protección precisamente en lo sexual, Sí. e incluso mayor cuidado por parte de los profesionales en el manejo de la salud. ¿Eso ha disminuido o ha aumentado? Desgraciadamente, qué buena tu pregunta porque ha aumentado. Y voy a explicarlo con palabras de mi maestro, amigo y profesor y médico personal, nuestro doctor Hugo Tangno. Es muy virulenta la hepatitis B y dice el doctor cuando le habla a los alumnos para hacerlo gráfico con esa dialéctica que a él lo caracteriza, dice, en un chupón de 11 onzas, muy apasionado, donde se pongan en juego mucosas o encías, se puede transmitir el virus de la hepatitis B. Quiere decir que hay que estar vacunado. Porque con el preservativo profiláctico no es alcanza. suficiente. Nos tenemos que ir, pero yo te voy a pedir así, de todos modos, sé que con vos es sin red, lee hasta donde podamos y el Guille nos lo diga, porque debe haber pocas poesías a la hepatitis C, de puño y letra de Edith. El fuego junto al mar. Sí. Hepatitis C. Sé que puedo vivir junto a ti, como el fuego. Estaba sola y desahuciada sin saber qué hacer. Encontré en tu mirada lo que no podía ver. El dolor que me acechaba era un virus tan cruel, mas sabía que enfrentarlo con amor y con fe. Hepatitis C. Sé que puedo vivir junto a ti como el fuego. Yo te vi extender las manos y eso era la fe. Yo te oí decir hermana y eso fue crecer. Poco a poco fui aprendiendo que no existe maldición. Prevenir era la guía y esa guía mi misión. Hepatitis C. Sé que puedo vivir junto a ti como el fuego. Habrá que ver cómo evitar toda tristeza que abruma para saber en soledad que solo hay una fortuna. No se alejan de mis días la poesía y la canción. No me faltan alegrías ni amistades con humor. Tanta gente que anda muerta sin dolencias ni emoción. Yo prefiero estar enferma y honrar la vida, doctor. Habrá que ver cómo evitar toda tristeza que abruma
para saber en soledad que solo hay una fortuna. Hepatitis C, sé que puedo vivir junto a ti como el fuego junto al mar. Qué bello, Edith. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por esa lucha incansable en pro de que todos tengamos una vida mejor. Como sé que a ustedes les haya gustado el programa por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados, los esperamos el próximo domingo aquí, siempre por Somos Rosario, a partir de las 18:30. Muchas gracias, gracias maestro, gracias Marcos, Liliana, a todos. A ustedes, mis compañeras, un beso. A ustedes. Gracias, Edith.